Hola, bendiciones. Mi nombre es María Isabel Zipagauta. Soy miembro de la Iglesia Embajadores del Rey. Vamos a continuar con el estudio del libro de Génesis capítulo 1. Vamos a dar un repaso. Vamos a hablar del primer tema, que fue el ser humano sin Dios. Viven para satisfacer su carne y no tienen presencia de Dios, que está en Génesis 1 del 1 al 2. El segundo tema lo titulé La luz que transforma, que está en Génesis 1:3, que son las personas que hacen menguar su carne y están llenas del Espíritu Santo de Dios. El tercer tema lo titulé Dios separa mis dos naturalezas, que está en Génesis 1:4. Son las personas que tienen claro entre lo carnal y lo espiritual. ¿Qué quiere decir? Las obras de la carne, que está en Gálatas 5:19 al 21, y las obras y los frutos del Espíritu, que está en Gálatas 5 del 21 al 23. Entonces el cuarto tema lo titulé Dios cambia el nombre. Entonces está en Génesis 1:5. Son las personas que tienen identidad como hijos de Dios y conocen su llamado. El quinto tema lo titulé Dios ensancha nuestro territorio, que está en Génesis 1:6. Son las personas que viven conforme a la palabra y son obedientes a ella. Este tema, el sexto tema, lo he titulado Dios sana nuestras aguas. Está en Génesis 1:7 al 8. Pero vamos a hacer una oración antes de empezar el tema. Vamos a cerrar nuestros ojos y nos vamos a disponer. Querido Padre Celestial, en esta hora, Señor, nos presentamos delante del trono de tu gracia, Señor. Padre, hoy me quito yo para que tú te pongas en mi lugar. Hoy te pido, precioso Espíritu Santo de Dios, que seas tú hablando a través de mi boca. Orar como conviene no sabemos, pero el Espíritu Santo de Dios es el que clama a través de nosotros con gemidos indecibles. Hoy te pido, precioso Espíritu Santo de Dios, que esta palabra que hoy se va a hablar en este lugar, seas tú tirándola en buena tierra, que seas tú ministrando las vidas, que esta palabra cobre vida en cada corazón, que esta palabra dé semilla al 30, al 70 y al 100 por uno, que esta palabra dé frutos. Padre, tu palabra dice, claman los justos y Jehová los escucha. En esta hora, mi rey, nos disponemos, Señor, a leer tu palabra en el nombre del Padre, con la autoridad del Hijo y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer Génesis 1, 7, 8. Dice la palabra. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y fue la mañana el segundo día. ¿Qué es lo que está fluyendo dentro de ti? ¿Aguas dulces o aguas amargas? Vamos a leer en Éxodo 15:22. Dice la palabra, el agua amarga de Mara. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. ¿Qué significa Mara? En hebreo, Mara significa marak, amargo, amargor, amargura. En hebreo, Mara, amarga. Nombre de un manantial amargo en el desierto de Sur, en la ruta al Sinaí, donde los israelitas acamparon unos 3 días después de cruzar el Mar Rojo. Sus aguas amargas y desagradables fueron milagrosamente endulzadas por Moisés para calmar la murmuración del pueblo. Entonces, ¿qué significa Mara? Una persona amarga, una persona que mantiene con amargura de espíritu, que mantiene triste, afligida por algún problema, por alguna circunstancia. En Éxodo 15:24 al 25 dice la palabra, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol,
y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Dios, ¿qué hace? Dios nos saca de Egipto y nos lleva al desierto para ser probados. Pero ahí en el desierto es que muchos corazones son probados. Entonces cuando estamos en el desierto, ¿qué significa el desierto? Las pruebas. Cuando nosotros estamos pasando por pruebas, ahí es donde muchos renegamos, maldecimos, cuestionamos, criticamos, juzgamos. O sea, siempre estamos ahí murmurando en contra de Dios. ¿Por qué nos sacaste? ¿Por qué nos sacaste donde estábamos para llevarnos a que muriéramos en este desierto donde no hay comida, no hay agua, no hay nada? Todo es una tierra árida, una tierra sin nada. Entonces estamos murmurando. Cuando viene una prueba, una circunstancia difícil, siempre estamos murmurando. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué? Si yo no he hecho cosas malas, si yo no he sido tan malo, si yo trato de hacer las cosas bien, ¿y por qué permites? O sea, siempre, nunca vemos el por qué Dios permite las pruebas, sino que siempre estamos el por qué, cuestionando a Dios, el por qué permite eso en nosotros. Voy a contarles una historia. Está en Samuel 1 del 1 al 28. Les voy a hablar de Ana. Elcana tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el nombre de la otra era Penina. Penina tenía hijos e hijas, pero Ana no tenía hijos. Penina se burlaba y afligía a Ana y la hacía llorar. Cada año las familias subían al templo de Jehová a adorarlo y a llevarle presentes, a llevarles ofrendas a Jehová. El templo estaba en una ciudad llamada Silo. El Cana les daba a su mujer y a sus hijos una parte del sacrificio para que comieran, pero a Ana le daba siempre la mejor parte porque la amaba. Pero Penina, como sentía celos de ella porque Elcana amaba más a Ana que a ella, entonces siempre la afligía, la hacía llorar y la ponía mal. Elcana le dijo: ¿por qué lloras? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Entonces, ¿qué hizo Ana? Ana comió un poco y se levantó y fue al templo. El sacerdote Eli, como siempre, estaba siempre sentado, estaba observándolo todo. El sacerdote Eli tenía 2 hijos. Los 2 hijos hacían cosas malas en el templo y él nunca los estorbaba. Él le tapaba el pecado a sus hijos. Entonces Ana entró al templo a adorar a Dios. Ella se postró ante la presencia del Señor y lo adoraba. Entonces, ¿qué hizo Ana? Ana venía con aflicción de espíritu, Ana venía turbada, venía triste, venía resentida, venía amargada, porque ella no podía darle hijos al Cana. Entonces, ¿qué hizo? El Cana le decía: pero ¿por qué lloras, mujer? Si yo soy mejor que 10 hijos, ¿por qué lloras? Entonces Ana lloraba amargamente delante de la presencia del Señor. Y ella le dijo a Dios un día: Señor, si tú me dieras un hijo, yo lo voy a consagrar para ti. Entonces ella estaba en aflicción de espíritu clamándole a Dios que por qué no se acordaba de ella, que por qué no miraba la aflicción de su corazón, la tristeza, lo que la amargaba, lo que la tenía así, que por qué él no se apiadaba de ella. Muchas veces nosotros sentamos a la presencia de Dios con amargura, con queja, con reproches, tristes, afligidos. Y por eso es que muchas veces nuestras oraciones no son respondidas por Dios. Porque ante Dios nosotros tenemos que entrar en otra actitud, no con la actitud que entraba Ana a clamarle a Dios. Por eso era que Dios no respondía a sus oraciones. Un día ella entró a la presencia del Señor y ella estaba clamando en voz baja. El sacerdote Eli le observaba su boca, que ella estaba moviendo sus labios, pero él no le escuchaba lo que ella estaba diciendo. Entonces la tuvo por ebria.
Entonces se le acercó y le dijo, ¿por qué no pasas, por qué no digieres tu vino? Y ella le respondió, no, Señor mío, yo no estoy ebria, sino que yo estoy afligida de corazón, yo estoy derramando mi corazón ante la presencia de Dios porque yo tengo aflicción de espíritu. Entonces cuando ella le dijo a él que ella no estaba ebria, que ella solo estaba derramando su corazón ante la presencia de Dios, entonces él le dijo, ve en paz y que el Dios de Israel conceda tus peticiones. Ana se fue y comió y ya no estuvo más triste. O sea, ¿por qué? Porque ella entendió que Dios la amaba y que Dios le iba a responder su oración. ¿Qué hizo ella? Ella cambió su actitud, cambió su forma de pensar, cambió su manera de hablar, cambió su manera de ver las cosas. ¿Y qué hizo Dios? Dios, cuando ella cambió su manera de pensar, de accionar, de ser y su actitud hacia él, Dios le concedió lo que Ana le estaba pidiendo. Y ella concibió al profeta Samuel. Entonces, ella cuando tuvo a Samuel, ella no lo llevó, ella no lo entregó, no lo llevó, no lo fue a ofrecer al templo hasta que no lo hubo destetado. Entonces, cuando ella ya lo destetó, que ya el niño ya, o sea, ella lo destetó, ella tomó al niño, Ana tomó al niño y tomó las ofrendas que le iba a llevar a Jehová de los ejércitos. Entonces ella tomó esa ofrenda y la llevó al templo. Entonces cuando ella llega ante el sacerdote Elí estaba como siempre sentado ahí observando todo y ella le dijo, ella se le acercó y le dijo que si se acordaba de ella, que ella era la mujer que había estado ahí hace un año, había estado ahí pidiendo, orando por este niño y que ella hoy lo traía a ofrecérselo a Dios, porque así como él se lo había entregado, así ella se lo iba a devolver y que ella se lo llevaba ante la presencia de Dios para que él lo educara, para que él lo criara y para que él lo enseñara. Entonces, ¿qué hizo Ana? Ana le entregó al sacerdote Elí, le entregó su hijo para que él lo criara. Entonces, Ana se iba y cada año ella venía y visitaba a su hijo y ella le tejía unas túnicas y cada año le traía una túnica nueva. Pero Dios se acordó de Ana y Dios le dio más hijos. Le dio 3 hijos y 2 hijas. O sea, Ana tuvo más hijos. Entonces Dios la bendijo también a ella. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios, que nosotros tenemos que cambiar nuestra actitud cuando nos acerquemos a la presencia de Dios. Hay cosas que nosotros las vemos imposibles. Ana era estéril, Ana veía imposible el ella poder concebir un hijo. Y Penina se burlaba de ella, Penina la hacía sentir mal, la afligía y la hacía llorar. ¿Cuántas personas no hay a nuestro alrededor que cuando estamos mal nos afligen, nos hacen sentir mal, nos hacen llorar? ¿Cuántas personas no hay que te dicen, no, tú no vas a poder superar eso? Tú no vas a poder con ese problema. Puede ser el problema de un hijo, puede ser el problema de un esposo, puede ser una separación, puede ser el ser estéril, querer tener hijos y no poder. Entonces para Dios no hay imposibles. Dios es el Dios de los imposibles. Dios es el que cumple las promesas. Dios es el Dios de promesas. Dios es un Dios vivo, es un Dios real. Pero nosotros, sus hijos, tenemos que activar nuestra fe, confiar más en Dios, creer que para Dios no hay imposibles, que esa situación que te está oprimiendo en este momento, que esa situación que te tiene al borde de la locura, Dios la puede cambiar. Esas cosas negativas que tú hoy ves como malas, Dios las puede transformar como buenas. Dios puede transformar de lo malo, puede transformar cosas buenas. Y Dios quiere sacarte de esa condición de amargura, de tristeza, de lamento y de queja. Dios te quiere sacar hoy de eso. Te voy a dar un testimonio, porque los testimonios edifican. Y si Dios me tiene aquí,
es porque yo ya he vivido cosas semejantes y le doy gloria a Dios porque he podido superarlas. Cuando mi madre se murió, después del tiempo de que mi madre se muriera, yo empecé a deprimirme, yo empecé, yo mantenía, cada vez que me acordaba de mi madre, yo lloraba mucho, yo sufría. Yo empecé a afligir, mi alma se empezó a afligir, yo me empecé a amargar, yo me empecé a esconder, yo no comía, yo mantenía, yo me empecé a alejar de mi familia, alejar de mi hijo, alejar de mis seres queridos, yo me empecé a esconder. Yo me sentía poca cosa, yo me sentía amarga. Me sentía amarga porque yo me echaba la culpa del por qué mi madre se había muerto, porque yo la hice sufrir mucho. Entonces en mí había una amargura, una tristeza que cada vez que yo me acordaba de mi madre yo lloraba mucho. Yo sufría, dejé de comer, empecé a aislarme. Y cada vez que yo lloraba, yo le decía a Dios, Dios, yo no quiero seguir adelante. Yo me siento tan mal. Quisiera que tú te acordaras de mí. Yo le decía a Dios. Yo cada rato le decía a Dios, acuérdate de mí. Acuérdate de mí porque yo así no quiero seguir. Yo me empecé a enfermar. Yo empecé a sufrir de unos vértigos que era impresionante. Yo me iba a levantar y me iba al piso. Y llegó un momento de que una vez iba por la calle, iba a atravesar una carretera y me dio un vértigo tan fuerte que yo me fui de cabeza y me di contra el pavimento y me raspé toda la cara. Y yo me logré sentar como pude, la gente se me acercó y me decía, ¿qué le pasa? Y yo no podía, yo estaba tan mareada, y asustada a la vez porque yo caí un poquito más y caigo en la mitad de la carretera. Dios me libró de que me hubiera pasado algo, pero se me golpeó horrible la cara y un señor se me arrimó y yo tenía miedo porque uno no sabe quién se le va a arrimar y con qué intenciones. Y el señor me decía, ¿qué le pasa, señora? ¿Qué quiere? ¿A dónde vive? ¿La quiere que la lleve? Yo le dije, no, tranquilo, tranquilo. Yo me quedé ahí media hora sentada esperando que ese mareo se me pasara. Y cuando me pude levantar, yo llegué hasta la casa, donde yo vivía. La señora al verme cómo sería, la cara, el ojo se me hinchó y la cara era, se me peló horrible la cara. Antes no me quedó cicatriz y la señora apenas me vio así, me dijo, ¿qué fue lo que le pasó, señora? Y entonces corrió y me ayudó a limpiar la cara y todo. Entonces yo vivía con mi niña, estaba pequeña, y al pasar eso a mí me llevaron al médico. El médico me dijo, ella no puede andar sola, ella no puede estar sola, ella no la dejen salir sola porque le puede pasar algo. Entonces mi hermana muy preocupada se me llevó a mi hija para la casa de ella. No, usted no puede estar con su hija, de pronto le pasa algo y la niña estaba pequeña. Entonces eso me puso más triste, me oprimió más. Yo mantenía en un cuarto sola, lloré. Yo me iba a parar y yo me iba al piso, yo no me podía valer por mí misma, aguantaba hambre porque yo no podía ni levantarme a hacer algo porque no podía. Y yo estaba sola. Mi hermana vivía en su casa, ella no podía estar ahí al pie mío porque ella también tenía sus obligaciones y yo no tenía a quién más acudir. Y resulta de que en medio de una crisis a la medianoche me cogió algo tan horrible en el pecho que yo sentía que esa noche yo me iba a morir. Y yo le dije, Dios mío, permite que yo me ponga cuentas primero si me vas a llevar. Y yo esa noche llamé a mi hijo desesperada, le dije, papi, porque ese vértigo me cogió tan fuerte
que yo sentía tanto miedo y yo llamé a mi hijo desesperado y le dije, papi, véngase, que estoy muy mal. No quiero estar sola. Me cogió un miedo horrible. Y mi hijo llegó a la madrugada, qué pecado lo hice salir de su casa a la madrugada, llega a la casa todo asustado. ¿Qué pasa, mami? ¿Por qué me hizo salir? Yo le dije, papi, quédese conmigo porque yo no aguanto esto. Y mi hijo todo azarado no sabía qué hacer conmigo. Mami, pero es que el médico le dijo que usted tiene que estar acostado, usted no puede estar haciendo nada. Usted se está desmandando. No, yo casi ni me paraba de la cama. Él me dijo, mami, yo no me puedo quedar aquí con usted. Yo tengo que madrugar mañana. Mami, acuéstese, encomiéndese a Dios. Y él se fue y me dejó ahí. Y nadie sabe cómo me sentía yo. Yo me sentía tan horrible. Y yo ese día llorando le dije, Dios, ayúdame. Ayúdame, Señor. Mi hija está pequeña, mi hija me necesita. Porque yo decía, Dios mío, yo me he querido morir, pero cuando vi la muerte cerca, ya me asusté. Porque yo decía, mi hija está pequeña, ¿cómo me voy a morir? La voy a dejar sola a ella. Mi hija me necesita. Y yo empecé a clamarle a Dios. Dios, perdóname por todo lo que he pensado, por todo lo que he deseado, por todo lo que me he atado con los dichos de mi boca, perdóname. Pero ayúdame a salir de esto. Permite que yo me alivie, permite que yo pueda levantarme, que yo me pueda valer por mí misma, que yo no sea un estorbo, que yo no sea una carga para nadie. Y Dios poco a poco me fue levantando hasta que me levanté. Y me fui recuperando, fui cobrando ánimo, fui empezando a comer, empezando a coger fuerzas. Y fui empezando a salir de esa situación, que fue horrible, que no se la deseo a nadie, porque era horrible. De un momento a otro Dios me sanó. Yo empecé otra vez a ir a la iglesia, a servir, pero aún había algo ahí guardado, ahí, que todavía necesitaba sanar. Un día desesperada, llamé a una líder y le dije, por favor, ayúdenme. Yo necesito una liberación, necesito que me ministre. Ella sacó tiempo, nos dijo, vamos a meternos en un ayuno, nos metimos en un ayuno. Y ella me dijo, bueno, en 3 días voy a su casa. Y ese día ya fue y el poder de Dios fue tan hermoso porque Dios me hizo libre. Yo sentí que algo salió de mí, yo sentí que algo, eso que me estaba oprimiendo salió de mí. Y pude ser libre y Dios me libró porque el enemigo me quería matar, el enemigo me quería destruir, porque siempre el enemigo ha querido dañarme. Porque la palabra dice que de lo más vil y menospreciado Dios saca lo mejor para avergonzarlo, sabe, y Satanás sabe qué hay dentro de mí. Satanás sabe qué hay en mí, qué es lo que Dios ha puesto valioso en mí, y por eso es que Satanás me ha querido destruir, pero él está vencido y él conmigo no puede. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? El día que yo parta de esta tierra es porque es la voluntad de Dios y no del enemigo. Y yo les digo, levántense de esa condición, porque sí lo podemos hacer, todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Ni la vida ni la muerte nos podrán separar del amor y de la misericordia de Dios, porque hasta que Dios no cumpla el propósito por el cual nos trajo a esta tierra, Dios nos suelta. Que Dios los bendiga, Cristo los ama.